Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas todas y todos nuevamente a mi canal. Les invito a suscribirse al mismo para recibir las notificaciones del material que estoy generando todas las semanas. El día de hoy voy a dar continuidad a la narración de la Teogonía de Hesíodo. Vamos en orden, en términos de la aparición de cada uno de los capítulos en esta gigantesca obra del gran Hesíodo. Y el día de hoy toca analizar uno de los capítulos que al inicio de la Teogonía nos hablan de una tremenda concepción de lo humano y de las cuestiones que más importan. ¿Quiénes son los hijos de la noche? ¿Quiénes son los hijos de Eris? ¿Por qué a Hesíodo le importa tanto decirnos quiénes son estas divinidades, estos hijos de esta terrible noche, con uso de adjetivos que todo el tiempo están aludiendo a lo maldito, que están aludiendo a la violencia, que están aludiendo a todas las cosas calamitosas que le pueden ocurrir a la humanidad? Hesíodo, en este breve capítulo, nos habla del origen de las Erinias, de Eris, y nos habla también del origen de todos aquellos males, insisto, que aquejarán a la humanidad. Recordemos que es el propio Hesíodo quien nos habla más adelante en la Teogonía del mito de Prometeo, y también lo contará el mito de Pandora, que extenderá en sus trabajos, en su texto de los trabajos y los días. Tenemos entonces una narración sumamente interesante. Nos dice quiénes son los hijos de la noche y de Eris. Parió la noche al maldito Moros, a la negra Ker y a Tánato. Parió también a Himnos y engendró la tribu de los sueños. Con esta sola oración, con esta sola frase, nos está diciendo Hesíodo cómo surge en el terreno de lo humano, o mejor dicho, en el terreno de lo celestial, frente a lo humano, varios de los males más importantes que nos van a estar aquejando siempre. Nos dice justamente que nace Tánato. Recordemos que es Freud justamente quien va a recuperar esta figura para hablarnos de la oposición entre el impulso erótico, el impulso de vida, el impulso de la festividad humana y el impulso de Tánatos, o Tánato en singular, como lo menciona aquí Hesíodo, quien es justamente la divinidad o la deidad que se asoma y que se acerca a la muerte. Más adelante serán evidentemente otras figuras divinas quienes reinarán en el mundo de los muertos. Pero en este caso Tánato es una de las deidades primigenias, en el sentido que ya lo hemos dicho acá, de lo originario, no en el tiempo necesariamente, sino lo que en términos de tiempo y materia forma e informa toda nuestra realidad y mundo circundante. Nos dice más adelante Hesíodo: luego, además la diosa, la oscura noche, dio a luz sin acostarse con nadie a la burla, al doloroso lamento y a las Hespérides que, al otro lado del ilustre océano, cuidan las bellas manzanas de oro y los árboles que producen el fruto. Parió igualmente a las Moiras y las Queres, vengadoras implacables, a Cloto, a Láquesis y a Átropo, que conceden a los mortales, cuando nacen, la posesión del bien y del mal, y persiguen los delitos de hombres y dioses. Nunca cejan las diosas en su terrible cólera antes de aplicar un amargo castigo a quien comete los delitos. Fíjense qué importancia le da entonces Hesíodo al nacimiento de estas divinidades. Son quienes imparten justicia tanto para dioses como para hombres, y son implacables, nos dice, son furiosas al momento de aplicar la justicia y de establecer castigos, en tanto que son deidades que en términos estrictos, como nos lo está contando aquí el gran Hesíodo, son hermanas de aquellas divinidades que sin duda alguna nos otorgan el conocimiento del bien y del mal. Esto se transfigurará en la propia teogonía, como ya lo he dicho, en el mito de Prometeo, porque recordemos que es Pandora quien abre aquella vasija que le es otorgada en sus bodas y que se le advierte no abrirlo. Nos recuerda sin duda alguna también el mito del Génesis, en el cual uno de los asuntos primigenios para establecer el origen de lo humano
es justamente el conocimiento del árbol del bien y del mal, que la serpiente, sinónimo de sabiduría en las culturas antiguas, le revela a Eva, más que en algunas interpretaciones engañarla o seducirla. De tal forma que a Hesíodo, al igual que a los grandes sabios antiguos, le importa establecer de dónde vienen las ideas del bien y del mal, quién nos las enseña. Y en ese sentido también es muy importante entender y comprender la noción ética que tenían desde la antigüedad. El bien y el mal son temas que se aprenden, son dimensiones de la vida con las cuales no nacemos de acuerdo con esta antropología, sino que nos son reveladas por divinidades y nos enseñan el camino a recorrer, tanto los caminos torcidos de la maldad y el odio, de la violencia, de todo aquello que es la traición y los sentimientos negativos, y por el otro lado, las ideas de la nobleza, las ideas de las buenas pasiones, las ideas relativas a todo aquello que nos hace excelentes y que nos lleva a tener espíritus aristócratas, es decir, el camino y el sendero del bien. Nos va a decir entonces Hesíodo más adelante, también alumbró a Némesis, azote para los hombres mortales, la funesta noche. Después de ella, tuvo el engaño, la ternura y la funesta vejez, y engendró a la astuta Eris. Por su parte, la maldita Eris parió a la dolorosa fatiga, al olvido, al hambre y los dolores que causan llanto, a los combates, guerras, matanzas, masacres, odios, mentiras, discursos, ambigüedades, al desorden y la destrucción, compañeros inseparables, y al juramento, el que más dolores proporciona a los hombres de la tierra, siempre que alguno perjura voluntariamente. Fíjense cómo entonces, a partir de los nacimientos que nos cuenta de la noche y todos sus hijos, Eris, que es una de las hijas de la noche, va a dar a luz a todos estos lamentos, todos estos males, todos estos tormentos que nos llevan a uno de los más importantes, y esto es importante hacerlo notar, porque Hesíodo mezcla aquí no solamente emociones, sentimientos, sino que incorpora de manera sorprendente y también sorpresiva, hay que decirlo, la noción de los juramentos. Fíjense, voy a repetir, dice que dio origen a los discursos, las ambigüedades, al desorden y la destrucción, y aquí es donde añade, y al juramento, el que más dolores proporciona a los hombres de la tierra. Es decir, incorpora a Hesíodo de manera inesperada, de manera intempestiva, de hecho, una de las nociones que tienen que ver con una práctica de la humanidad. Lo demás, los dolores y todas otras cuestiones que están mencionadas aquí son producto de la vida humana, son producto de el nacer y el morir. Nos habla de la vejez, por ejemplo, pero también nos empieza a hablar de los discursos, y en ese momento es cuando incorpora la noción del juramento, uno de los más sagrados eventos que puede establecer un humano, porque nos dice con toda claridad el juramento que proporciona cuando alguien perjura, es decir, cuando alguien niega ese juramento. Establece pues aquí una de las oposiciones éticas que serán ejes verticales en la constitución de la polis y de la práctica ética y política que van a establecer los antiguos helenos en la formación de sus comunidades políticas, y de hecho que se verá reflejado en las constituciones de los siglos VI, V y IV antes de Cristo. Hesíodo anticipa, por lo tanto, cuáles son las columnas, los ejes más importantes de la articulación ética, y por eso le importa establecer como uno de los hijos de la intempestuosa, la maldita Eris, al juramento. Es una de las cuestiones más interesantes en esta literatura, porque recordemos, la teogonía, al igual que la Ilíada y la Odisea, fueron escritos en versos que eran desde luego cantados y que tenían el respaldo de la memoria y tenían el respaldo de los aedas, estos cantantes de poemas, estos poetas caminantes que circulaban por toda la antigua Grecia y que iban de comunidad en comunidad enseñando y recitando lo que consideraban como fundamental de la ética y de la formación cultural de la antigua Helena.
Tenemos pues esta configuración de una realidad que se va complejizando cada vez más y que Hesíodo se ocupa de narrarnos con todo detalle y con toda fortaleza narrativa en su poema. Yo les agradezco mucho la atención y espero que nos escuchemos en la próxima. No olviden, por favor, suscribirse al canal y por favor también darle like si es que el video les pareció digno de ser mencionado. Gracias y hasta la próxima.